En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6, leímos el video anterior lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El libro de los Hechos nos cuenta que en una ciudad llamada Antioquía, a los seguidores de Cristo se les llamó por primera vez cristianos. Por lo visto, el título de cristiano no se lo dieron los cristianos a sí mismos, sino que los hombres y mujeres que veían el comportamiento de estos seguidores de Cristo asociaron este estilo de vida al de aquel hombre llamado Jesús o Cristo. Por eso la palabra cristiano puede ser traducida como pequeños cristos, es decir, hombres y mujeres que en su comportamiento, en su forma de vivir, en su forma de comportarse, de reaccionar, de responder, se parecían a la forma en la que Cristo vivió. Definitivamente, tratar de vivir como Cristo, intentar hacerlo, parecernos a Él, debe ser la meta magnánima, la meta mayor que puede tener una persona que dice ser hijo de Dios. Eso es lo que dice el versículo 6. El que dice que permanece en Él, el que dice que es cristiano, el que dice que es un hijo de Dios, debe andar como Él anduvo. Ese debe ser su anhelo, su intento, su lucha, su afán, su preocupación y su ardor, parecerse a Jesús. Ahora bien, ¿por qué el apóstol Juan utiliza esta exhortación? Porque en el momento que Juan está escribiendo esto, y ya lo hemos dicho y quizás lo tengamos que seguir diciendo mientras que estudiamos esta carta, Juan está hablándole a unos lectores que estaban también luchando con hombres que decían ser cristianos, pero que, como ya lo he dicho en otras oportunidades, eran gnósticos. Ellos decían que eran espirituales, ellos decían que tenían el conocimiento de Jesús, ellos decían que eran realmente verdaderos cristianos, pero su doctrina y su moralidad, su forma de vivir, contradecían lo que decían sus labios. De allí que Juan, en una forma frontal, y ya hemos dicho que Juan habla con cariño, como por ejemplo, hijitos míos, pero también es capaz de decir sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de freno, porque está hablando de parte de Dios, de llamar mentiroso a aquellos que dicen una cosa pero que hacen otra. De allí que el versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no una, sino muchas veces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí no solamente se está refiriendo a aquellos 10 mandamientos dados a Moisés en las tablas de la ley, sino a toda la palabra de Dios, a todo el consejo de Dios. Pero el mismo Jesús dijo que todo el consejo de Dios, toda la ley de Dios, se resumía en amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que nosotros podemos labrar, nosotros podemos moldear nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, amando a Dios por encima de todas las cosas, incluso por encima de nuestra familia, por encima de nuestros hijos, por encima de nuestra madre, por encima de nuestros amigos, por encima de las cosas del mundo, por encima de nosotros mismos,
amarle a Él por encima de todas las cosas. Y si ese amor es genuino hacia Dios, no tendremos problema para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si hacemos estas cosas, prácticamente todos los ámbitos de la vida en los cuales Dios quiere que vivamos y nos parezcamos a Él estarán cubiertos, porque nosotros estamos tratando de vivir como Jesús vivió, como Jesús amó. El versículo 5 nos da la verdadera manifestación de un hijo de Dios. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. La primera manifestación de un hijo de Dios es que cree sobre la doctrina de Dios. El verdadero hijo de Dios cree en su mente, en su corazón y lo confiesa con su boca que Dios es amor, que el hombre es pecador, que Dios en su amor envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y confía en su corazón, en su mente, y confiesa con su boca que solamente puede ser salvo por medio del sacrificio de Cristo. Esa es la primera manifestación, la convicción doctrinal del Evangelio en la vida de esa persona. Pero la manifestación visible, física, inequívoca, es que esa persona que cree eso, que dice creer eso, lo manifiesta de una forma en la cual vive de acuerdo a la sagrada palabra de Dios. De allí que nosotros podemos conseguir en la carta del apóstol Pedro el siguiente texto, la siguiente escritura. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí uso un sí condicional, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si amamos a Dios, vamos a amar su palabra y vamos a amar y vamos a desear como un bebé que está hambriento la leche espiritual, que no es otra cosa que la palabra de Dios. Y finalmente, los que realmente son hijos de Dios dicen y viven en sus vidas lo que dice el capítulo 4, el versículo 4 y el versículo 5 de Juan capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Definitivamente, no solamente basta lo que digan nuestros labios, sino que tienen que contar lo que muestren nuestras acciones. Si decimos que somos de Cristo, debemos andar como Él anduvo. Que Dios te bendiga ricamente.